Muy bien, voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Es nuestra segunda sesión. Am, Voy a compartir con ustedes la pantalla de contenidos del curso cuando ustedes están en el curso y dan clic en el link llamado contenidos del curso. Esto es lo que ustedes deben ver. Am, Vamos entonces a hacer la sesión en dos partes. Una es hablando directamente sobre las actividades que ustedes van a desarrollar en el Learning Activity 2, en la unidad 2 del cronograma. En un momento les voy a mostrar el cronograma. Entonces, siempre vamos a iniciar nuestras sesiones hablando sobre el cronograma del curso. Y la segunda parte de la sesión voy a hablar directamente de las inconsistencias o los errores más comunes que he visto en las evidencias hasta el momento, para que tengan en cuenta estas errores o estas inconsistencias y puedan corregirlas a tiempo y además puedan a finalizar esa sesión hacer preguntas sobre ya sea la metodología de trabajo o lo que se ha dicho en la sesión. Tengo el link schedule. Damos clic. A mí me parece en la pantalla el cronograma de actividades siempre me aparece en la parte inferior, pero a usted le aparecerá en la parte inmediatamente al lado. Esperemos que la conexión me funcione. Ah, ok. Ok. Ok, en este momento estoy trabajando con una conexión ajena a la mía, así que no puedo hacer muchas modificaciones. Voy a abrir el cronograma directamente en mi computadora y así podamos avanzar. Mm, ok. Vamos a compartir. Muy bien. He compartido entonces en Zoom, en nuestra sesión, el cronograma de actividades. Espero puedan verificarlo en este momento. Voy a deslizarme un poco para que revisemos entonces qué es lo que vamos a trabajar. En este momento, es decir, desde la semana número 2 entre el 17 y el 23 de julio, ustedes deben trabajar las actividades correspondientes al Learning Activity 1 o Unidad 1. ¿Ok? Estas corresponden a las evidencias My Profile, la actividad interactiva Personal Information y la evidencia This is My Family. También tienen que desarrollar el material multimedia Welcome correspondiente a la unidad 1 o Learning Activity 1. Esto es lo que ustedes tienen que estar desarrollando en este momento. ¿Pueden escucharme, por favor? ¿Me pueden confirmar nuevamente si me escuchan? Okay. Permíteme un segundo entonces, vamos a ver. ¿Pueden escucharme mejor? Hola.
¿Pueden escucharme mejor en este momento? Muy bien. Entonces voy a intentar hacer la sesión lo más ágil posible, de manera que la conexión no nos esté fallando tanto. Les decía entonces que deben estar trabajando en este momento en las actividades correspondientes al orden Activity 1 o Unidad 1. Estas son My Profile, la actividad interactiva Personal Information. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar nuevamente? No sé qué pasó con la conexión. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces voy a compartir nuevamente el cronograma de actividades de manera que podamos avanzar. Vamos a ver si nos permite. Les decía nuevamente, deben estar trabajando en este momento las actividades correspondientes al orden Activity 1 Unidad 1, My Profile, Interactive Activity Personal Information y la evidencia This is My Family. A partir del 24 de julio deben trabajar las evidencias My Ideal Self, la actividad interactiva My Day, ok, aquí, y A World of Differences and Similarities. Entonces yo voy a hablar en este momento sobre las instrucciones de esas actividades. También tienen que desarrollar material multimedia de la unidad 2, How often do you study English, ok. Las actividades My Ideal Self, entonces voy a cambiar aquí. Espero puedan ver las instrucciones de la actividad My Ideal Self. Una vez ustedes desarrollen el material multimedia de la unidad 2, ustedes van a poder desarrollar la actividad My Ideal Self. Esta va a evaluar el uso del verbo to be, pronombres personales I, el vocabulario o que se ve dentro de la unidad correspondiente a los adjetivos de frecuencia como always, never, sometimes, hardly, ever también. Y los verbos conjugados para el tiempo presente, especialmente para la tercera persona. Entonces, en esta evidencia ustedes pueden leer las instrucciones, ustedes van a escuchar un audio, esto está dentro de la sección de práctica del material multimedia, así que por favor tengan en cuenta que esto ya se encuentra dentro de la unidad, dentro del material multimedia. Luego, ustedes van a desarrollar unas oraciones. Ustedes van a pensar en ustedes mismos. Ok, vamos a entender, si la conexión no nos permite esta sesión, me va a tocar acceder a otra parte del lugar donde me encuentro en este momento. Pueden escuchar un poco de ruido en el fondo, ok, entonces creo que la conexión va a ser mejor desde ese punto, permítanme.
Ok, esperemos la conexión nos permita avanzar. Estoy trabajando con la conexión de la isla, así que es bastante regular. Espero puedan escucharme. Muy bien, entonces les decía o hablaba sobre la evidencia My Ideal Self. Les solicito a ustedes que piensen en sí mismos, es decir, a ustedes mismos, cómo les gustaría ser. No estamos hablando de una actriz o de alguien popular o famoso o nada. Estamos hablando de ustedes mismos, cómo les gustaría ser. Por ejemplo, a mí me gustaría ser un poco más atlética, entonces yo diría cosas como mi ser ideal se levanta todas las mañanas a correr, algo por el estilo. Entonces, si voy a utilizar el vocabulario requerido de la unidad, entonces diría cosas como mi ser ideal siempre se levanta en las mañanas a correr. Entonces, ustedes siempre van a utilizar la expresión my ideal self. Aquí está en las instrucciones. Tengan muy en cuenta que las expresiones no son my ideal being, my ideal, myself, my being, my ideal man, my ideal woman, my ideal actor, my ideal actress. Nada de eso. Estamos hablando de my ideal self. ¿Por qué? Porque es una tercera persona refiriéndose a usted mismo. Entonces usted va a tener en cuenta que las oraciones que va a crear, los verbos van a estar conjugados para la tercera persona. ¿Ok? Entonces, ok, aquí hay unos ejemplos. En la parte superior de las instrucciones hay unos ejemplos. Entonces aquí dice, my ideal self hardly ever drinks alcohol. My ideal self always practices English before she goes to bed. Entonces, tenemos el adjetivo de frecuencia y tenemos que el verbo está conjugado para la tercera persona. Está terminado en S o en ES dependiendo del verbo. Entonces, tengan esto en cuenta para la construcción de sus oraciones. Recordemos que estamos hablando de una tercera persona, entonces usted tiene que escoger su pronombre personal, ya sea masculino o femenino, como está aquí. Usted debe escoger cuál va a utilizar si va a utilizar una oración como esta. Esta oración, ¿qué es lo que hace? Primero dice, my ideal self always practices English. Y luego añade una información extra, una información que aclara un poco más lo que se ve en la primera parte de la oración. Dice, before she goes to bed. Before she goes to bed. Porque estoy hablando de mí, mi pronombre sería femenino. My ideal self always practices English before she goes to bed. Esta oración, esta cláusula añadida a esta oración, ustedes tienen que tener muy en cuenta que si van a añadir una cláusula como esta, utilicen un pronombre personal. ¿Ok? Y conjuguen los verbos. Lo importante es que ustedes conjuguen los verbos en esta evidencia. Conjuguen los verbos para la tercera persona. ¿Ok? Esa es la evidencia My Ideal Self. Ustedes deben descargarla de la plataforma. Esto ya lo deben haber. Deben estar familiarizados con este proceso. Si no, los invito a revisar la sesión de la primera semana. Descargan las instrucciones, las leen, las desarrollan, lo guardan en su computador y lo envían a través de la plataforma. También se envió un video informándoles a todos cómo enviar evidencias. Entonces, esa es la evidencia My Ideal Self. Voy a compartir ahora la evidencia A World of Differences and Similarities, que es otra evidencia que tienen que desarrollar a partir del 24 de julio. Esta es la evidencia A World of Differences and Similarities. Ustedes se dan cuenta que vamos a evaluar los verbos conjugados. ¿Okay? Aquí vamos a trabajar verbos conjugados para la tercera persona, verbos conjugados para mí, para la primera persona, y verbos conjugados para la persona plural. Entonces, esto lo van a tener muy en cuenta. Tenemos el uso de pronombres personales, I, he, she, he, we, they, you. Estos son pronombres personales. Esto también lo vamos a evaluar.
El uso de verbos infinitivos. Los verbos infinitivos, ¿cuáles son? Los que tenemos la preposición to work, to run, to exercise, to walk, to eat, to drink. Todo esto son verbos infinitivos. Y el vocabulario referido a las frecuencias o las horas o a las fechas o a los momentos del día. O el vocabulario referido a la unidad, lo que se ve en el material multimedia. Entonces, tenemos que usted va a leer la rutina de un personaje llamado Scott y va a desarrollar unas oraciones. Esas oraciones que son comparativas. Usted va a comparar su rutina diaria con la rutina diaria de Scott. Si hay cosas que usted y Scott hacen al mismo tiempo o son muy similares, usted va a hacer oraciones pues para la persona plural, para usted y para Scott. Pero si usted va a decir o hablar de la rutina de Scott, entonces va a hablar de la tercera persona, porque es una tercera persona. Scott no es usted ni soy yo, es una tercera persona. Si utiliza o si va a hablar sobre la rutina suya, entonces usted va a hablar sobre la primera persona. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos. Scott and I usually get up at 6 a.m. Entonces, vemos que es una persona plural, porque estamos hablando de Scott and I. Estamos hablando de un sujeto plural en la oración. No son solamente yo, es Scott y mi persona, somos dos. Entonces, el verbo tiene que ir conjugado para esa persona plural, get. Ya no es con la ES, recuerden que la S o la ES es para la tercera persona. Muy bien. Scott gets up at 6 a.m. in the morning. Recordemos entonces, Scott es una tercera persona, no es usted, no soy yo, es una tercera persona. Entonces, el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. Gets up at 6 a.m. in the morning. I don't like to get up. Recordemos que la palabra like siempre o le gusta mucho estar o le gusta estar en combinación siempre con la preposición to. Cuando hablamos de verbos o de acciones, I like to get up in the morning. I don't like to get up in the morning. Entonces, siempre va a tener esa preposición to cuando hablamos de verbos, de acciones. Muy bien, en la parte inferior tenemos entonces la rutina diaria de Scott. Y usted aquí va a hacer 6 oraciones. No me haga más, no necesito más. 6 oraciones comparando lo que usted hace, su rutina diaria, con la rutina diaria de Scott. Tengamos en cuenta también que la rutina diaria de una persona es algo que se hace, como dice, rutina diaria, es algo que se hace rutinariamente todos los días. Por lo tanto, no utilice verbos en pasado. Esa es una de las inconsistencias que veo más comunes en estas evidencias. No utilizan tiempos en pasado, no utilizan tiempos en presente progresivo. Estamos hablando de algo que se hace todos los días, estamos hablando del presente, es algo muy, muy simple. Vamos a utilizar el presente simple para esas oraciones. ¿Ok? Estas son las instrucciones que van a desarrollar ustedes a partir del 24 de julio, correspondientes a la unidad 2 o Learning Activity 2. Voy entonces a compartir, voy a ir a la segunda parte de la sesión. Voy a compartir unas inconsistencias que se ven más comunes hasta el momento en las evidencias que me han enviado. Aquí tengo unas oraciones que he copiado, he modificado algunas de las que me han enviado hasta el momento. Entonces tengo la primera parte de la evidencia de estas oraciones corresponde a la evidencia This is my profile o my profile, y la segunda parte de estas oraciones, las que están acá, se encuentran o que me han enviado en las evidencias en la evidencia This is my family. Entonces lo que voy a hacer, ojo pues que voy a hacer algo, voy a intentar hacer algo, esperemos que la conexión me lo permita. Lo que voy a hacer es, voy a leer estas oraciones así como las leo cuando ustedes me las envían y voy a hacer las correcciones correspondientes así como lo haría cuando ustedes me envíen una evidencia. Y ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que estoy diciendo, a lo que les estoy mostrando, de manera que ustedes me puedan decir al final, cuando yo les pregunte, porque voy a preguntar, qué inconsistencias habían y cómo las corregí. O cómo la corregí o por qué las corregí, más bien. ¿Ok?
Entonces empiezo. La oración dice, I am marital status y unión libre. Entonces, en esta evidencia tendrían unos espacios en blanco donde ustedes tienen que diligenciar lo que está en paréntesis. Entonces dice, I am, paréntesis, espacio en blanco. Aquí ya me pusieron unión libre. Primero que todo, esto está en español, así que todas las evidencias deben estar en inglés, por favor. Y lo otro es que unión libre realmente corresponde a Colombia, no es una expresión muy usada en inglés. Lo que podríamos decir, por ejemplo, es, voy a cambiar el color de la letra, podría decir, I am in a civil partnership o a love partnership. ¿Ok? Esa sería como la expresión para poder trasladar el mismo concepto de unión libre. Pero realmente en inglés decimos I have a partner. ¿Ok? En lugar de I am, utilizamos el verbo to be, have. I am o I have a partner. Aquí decimos, aquí tenemos la siguiente oración, I am a housewife, está bien, pero me quitaron el punto y esa es una oración completa, entonces voy a poner el punto nuevamente. I am a housewife, I speak Spanish. In my spare time, I read books and write poems. Muy bien. My parents are Juancito and Claudia. Esto ya se trató en la sesión anterior. Los nombres propios deben ir con mayúscula inicial. ¿Ok? Entonces, nuevamente, Juancito y Claudia. Esta sería la corrección, por favor, tengámoslo en cuenta. They are from Colombia. Colombian es una nacionalidad, no es un país. Tenemos que tener esto en cuenta. Si revisamos y estudiamos el material multimedia, nos daríamos cuenta de esto. Esto no es correcto, así que tendríamos que corregirlo. Si es de un país que estamos hablando, entonces, muy fácil, pues hablamos del país. They are from Colombia. Y en este caso, la diferencia sería una letra, pero en otros casos es bastante diferente. Por ejemplo, si ustedes fueran de Holanda, pues el país es Holanda, Holland o Dutchland, pero en la nacionalidad sería Dutch. Entonces, si ustedes me dicen they are from Dutch, como que realmente no tiene sentido porque estamos hablando de un lugar. Somos de un lugar o tenemos una nacionalidad. Entonces, son dos cosas diferentes. My dad is in police. El uso de este artículo es incorrecto. ¿Ok? Y police es una institución, no es una profesión u ocupación. Entonces, la forma de decir esto, my dad is a police officer. El uso del artículo a o an se ve en el material multimedia. Tienen que estudiar el material multimedia para poder desarrollar las evidencias. A lo utilizamos cuando la palabra que sigue tiene un sonido inicial de consonante. Tiene un sonido inicial de consonante. Pero si tuviese un sonido inicial de vocal, utilizamos el artículo an. Repito, si el artículo, perdón, la palabra que sigue después del artículo tiene un sonido inicial de consonante, utilizamos una A. A, el artículo A para hablar de esto. Si la palabra que sigue tiene un sonido inicial de vocal, utilizamos el artículo an. ¿Cuándo utilizamos cada uno de ellos?
Esto lo ven en materia multimedia. ¿Ok? And my mom is a housewife. Muy bien. I live in Bogotá. Ok, perfecto. Entonces, sigo con la siguiente, con la oración que sigue. My dad is an electric. Ok. Ahí tenemos el artículo a o an, como quieran decirlo, utilizado correctamente. Porque la siguiente palabra, la palabra que le sigue al artículo a o an, es o empieza con un sonido de vocal. El problema con esta oración es que electric es un adjetivo. Electric no es una ocupación. Electric es decir, esa puerta es eléctrica, esa escalera es eléctrica, es un adjetivo. ¿Ok? Necesitamos entonces una ocupación, algo que una persona es. Entonces, yo sí entiendo muy bien lo que dice en la oración, diría electrician. ¿Ok? Es una persona, no es un adjetivo. And my mom is a housewife. I live in Bogotá. Thanks for reading my profile. Muy bien. Tenemos la siguiente oración. I have a brother. His name is Carlos. He have 12 years old. Por favor, tengamos esto en cuenta. Esto lo vemos en materia multimedia desde el beginner. La edad se escribe, se expresa, se comunica con el verbo to be. Estamos hablando de una tercera persona porque dijimos que es he. Entonces el verbo to be que le corresponde es is. Okay, is 12 years old. He's a student, he likes to play soccer, and he likes to eat. Okay. Aquí tenemos dos cosas. Esta oración es una oración presente simple. No debemos tener dos verbos de esta manera. Tenemos que utilizar un solo verbo. ¿Ok? Esto no tiene sentido. Is likes no tiene sentido porque estamos hablando, tenemos que hablar del verbo que va directamente relacionado a la acción que queremos expresar. Entonces, es decir, es o estar. Y realmente no tiene coherencia con lo que se dice en la oración, con lo que se quiere decir en la oración, con la acción que queremos expresar. Entonces, aquí creo que en este momento está hablando de likes. Y likes debe ir con la S porque está conjugado para la tercera persona. Estamos hablando de una tercera persona, por favor. Muy bien. Aquí tenemos otras oraciones ya correspondientes a la actividad This is my family. Tenemos la actividad He is and retired. ¿Pueden escucharme? Por favor, me confirman si pueden escucharme. La sesión me ha sacado de... Ok, muy bien. Gracias, Laura. Ok. Les decía entonces antes de que me sacara la sesión me sacara Zoom de la sesión más bien, que tenemos la oración he is and retired. Retired no es una ocupación, no es una profesión, es un estado. Algo somos retirados, estamos retirados, no es que es una profesión que estemos ejerciendo. Entonces, no debe llevar el artículo a. ¿Okay? Esto es incorrecto. Esa es la corrección para esta oración. Aquí tenemos dos temas en esta oración. He is a doctor. Hi no es un pronombre personal, esto está mal escrito y debemos corregirlo, por favor. La corrección es simple, debemos revisar los pronombres personales. ¿Ok? He is, y entonces and doctor no concuerda con lo que les acabé de decir. Tenemos una palabra que inicia con sonido de consonante. ¿Ok? Es un sonido de consonante, no debe llevar an, debe llevar a. Entonces voy a corregir.
Um, ok, esto es la corrección. El artículo a es para cuando la palabra que sigue tiene un sonido inicial de consonante y an es para cuando la palabra que sigue tiene un sonido inicial de vocal. Sonido, porque hay muchas palabras que, por ejemplo, empiezan con una vocal como esta, university. University. University puede sonar como una vocal, pero en inglés tenemos esa vocal, que es la misma que el pronombre personal you, que empieza con una consonante, la Y. Entonces, generalmente utilizamos esto como si fuese una consonante porque realmente suena en inglés como una consonante. Entonces, les pido que tengan muy en claro esto, que estamos tratando con el sonido inicial y no con la letra como tal. Esta oración también me la envían. La oración no tiene sujeto ni verbo y esto lo hemos dicho desde el inicio del curso. Las oraciones tienen que tener un sujeto y un verbo para hacer oraciones completas. Entonces yo voy a poner un pronombre aquí. He is. Ok. Y tengo que hacer el cambio de orden de palabras, porque en inglés ponemos primero el adjetivo antes del sustantivo. El university sería el adjetivo, university student. Esa sería la corrección. Y aquí tenemos lo mismo. Esto no es un pronombre personal, por favor revisemos los pronombres personales. Esto es básico desde el nivel beginner. She, okay. Esta es las correcciones. Entonces voy a enumerar aquí para que lo tengamos. Sí, para que lo tengamos en cuenta. Y así les puedo hacer las preguntas correspondientes. Ok. Muy bien, entonces, vamos a ver quién tenemos en la participantes. Alejandra, Laura y Stephanie. Muy bien. Alejandra, ¿podrías utilizar tu micrófono o el chat para decirme o decirnos en... ay, ay, eso. Así creo que lo pueden ver mejor. En la oración 3, ¿qué corregimos y por qué corregimos? Corregimos en el Colombian porque es como si fuera colombiano, ¿no? Que es de Colombia. Uh-huh. Y O sea, entonces, estaba mal escrito porque uh-huh. estaría diciendo que es colombiano, más no que es de Colombia. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando, está hablando de la nacionalidad en lugar de decir de dónde es. Nacionalidad y de dónde es son diferentes. Por ejemplo, yo tengo doble nacionalidad. Yo soy colombiana y yo soy panameña. Entonces, no es que sea de Panamá, no es que nací en Panamá, no es que me crié en Panamá, sino que por mis padres pude tener la nacionalidad panameña. Entonces, la nacionalidad y el lugar de donde somos son diferentes. Entonces, tenemos que corregir esto. Miremos a ver quién más tenemos aquí. Alejandra. Espérame. ¿Alejandra fue la que habló? Hablé, fue Stephanie. Oh, ok, muy bien, Stephanie, gracias. Algo pasa creo que con Alejandra, con la conexión de Alejandra. Alejandra, ¿puedes escucharnos, por favor? ¿Puedes decirnos, ya que estuviste en la primera parte, en la novena oración,
¿Qué corregimos y por qué lo corregimos? Puedes usar el micrófono o puedes escribir en el chat. Alejandra, ¿estás en sala? Permíteme, Estefanía, dame un segundo. Quiero verificar quiénes están en sala. Alejandra, ¿estás en sala? Ok, no te funciona el micrófono. Puedes escribirme entonces en el chat. En la novena oración, ¿qué corregimos y por qué lo corregimos? Y mientras tú haces eso, novena oración, ¿qué corregimos y por qué lo corregimos? Laura, por favor, ¿podrías decirnos qué corregimos en la primera oración? Puedes usar el micrófono, puedes usar el chat. Creo que Laura estaba escribiendo con el chat, así que podrías de... Ok, la palabra unión libre, las palabras unión libre. Ok, pero por qué lo corregimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para corregirlo? Y Alejandra, por favor, nos puedes poner en el chat. O Alejandra, algo está pasando con la conexión de Alejandra, entonces voy a seguir con Laura. Y Stephanie, vamos a hacer otro ejercicio contigo, entonces nos dices en la cuarta oración, mientras que Laura escribe, ¿qué corregimos y por qué lo corregimos? Stephanie, por favor. Sí, señora. Aló. Sí, te escucho. En la cuarta oración. Ah, es que cuando tú me dijiste, se escuchó entrecortado, entonces no le escuché nada de lo que me dijiste. Ah, ok, ok. Te repito, entonces, en la cuarta oración, ¿podrías decirnos qué corregimos y por qué lo corregimos? Ah, ok. Corregimos la ocupación que fue polis y estaba, porque policía es una institución más no una ocupación. Y Ujú. también corregimos que es como es consonante, no es an, sino a. Muy O bien, sea, muy bien. ok, El profe. artículo. Ujú. Ajá, Muy bien, muy bien. Así es, el artículo A siempre irá con la palabra que le sigue con un sonido inicial de consonante. Eso lo tenemos que tener claro. Es un sonido, no es realmente que veamos un consonante ahí, ¿ok? Muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé, Laura, si al fin lograste escribirnos cómo corregimos el uso de la palabra unión libre en la oración. Pues hay dos cosas. Primero, pues que eh, la palabra unión libre está en español y todas las oraciones deben ir en inglés. ¿Ok? Y lo segundo es que en inglés no se utiliza tanto la expresión unión libre, entonces las palabras o la expresión que podría como comunicar el concepto de unión libre serían las palabras civil partnership o love partnership, y para eso necesitamos una preposición como lo es la palabra in. ¿Ok? In a civil partnership or love partnership. Esta es la corrección que hicimos en la primera oración.
Voy a parar de compartir aquí y voy a darle cierre a la sesión. Espero esta sesión haya quedado grabada como se creía que debía quedar grabada. De igual manera, si no lo es, la repetiré en algún momento, en algún punto, ya solamente de mi parte y con mi conexión, de manera que pueda subir a ustedes la grabación, si esta grabación realmente no funciona. Muchas gracias, entonces le doy cierre a la sesión, les doy gracias por asistir. Creo que para las próximas sesiones vamos a tener que utilizar otra conexión y desafortunadamente vamos a tener que aguantar un poco de sonido en la parte, o sea, en el background, en lo que se escuche, porque realmente no tendría otra conexión para poder realizar las Profe, sesiones. profe, una pregunta, que pena Ay, interrumpirla. no, sí, Stephanie, disculpa, no, discúlpame a No, mí tranquila. porque yo le había dado espacio a ustedes para hacer preguntas, así que adelante. Profe, lo que pasa es que en el chat, o sea, no encontré la grabación de la primera sesión. ¿En dónde la puedo encontrar? La grabación de la primera sesión está en los anuncios. Ah, espérate, es que no me Mm, está funcionando. ah, Permítame un segundo, porque es y, que, ok, permítame un segundo, permítame un segundo. Quiero verificar algo ya que me dices. Eh, aquí debe estar, aquí sí está, ok, muy bien. Ese que no estaba, había pasado. Te voy a compartir pantalla. Tienes dos formas de acceder a las grabaciones. Una es en contenidos del curso. ¿Puedes ver la pantalla en este momento? sí, profe. Ok. En contenidos del curso vas a ver la carpeta Online Sessions. Ah, La ok. carpeta Online Sessions tiene la carpeta Web Conference Recordings. Recordings es grabación. Entonces Ah, aquí está la grabación de la primera semana. Esa es la primera la forma de... Login o Wakeforen Record. Recordings significa grabación. Recording. Ajá. Ah, ya los vi. Ya ingresé y ya la vi. Ok. Y otra Y la otra pregunta. forma en los anuncios. Están los anuncios, las Ah, grabaciones. Aquí está la grabación. ok. Grabación, sesión. O sea que ahí donde. Ya. Profe, otra pregunta. Yo ya descargué el Activity 1 y la Activity 2, pero la actividad 3, donde dice, ay, perdón, eh, Interactivity y actividad personal information. Esa no es para hacerla ahí mismo ¿cómo se le dice eso? En la plataforma, sí. Ajá, eso, dentro de la plataforma. Sí, claro. Interactive Activity se desarrolla dentro de la plataforma. Ah, ok, eso es Todas. lo que quería saber porque pues las otras se suben por archivo adjunto, Sí. pero, pero la otra no, yo no vi que tuviera la opción, entonces Ok, parece, muy bien. Si tienes dudas al respecto de cómo trabajar las evidencias, eso se trabajó en la grabación, así que ya tienes la forma de acceder a la misma. Y ahí se habló de la actividad interactiva y cómo desarrollarla. ok, profe, muchas gracias. Ujú. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias a ti. Am, tenemos otra pregunta. Lo que usted acaba de corregir es lo de la actividad que hay que entregar. Laura, lo que acabo de corregir son las oraciones que me han entregado en las evidencias My Profile y This is My Family. Entonces, no sé en qué punto vas en este momento, si vas a desarrollar las actividades My Profile y This is My Family, pues esas son las actividades que tienes que desarrollar y son las oraciones que son oraciones ejemplo, son oraciones que descargué, que me han enviado varios aprendices, entonces puedo tomar eso como un ejemplo o como un modelo de lo que debemos corregir o de las inconsistencias que me han enviado. De esas evidencias, My Profile y This is My Family. ¿Ok?
Las actividades My Ideal Self y la actividad A World of Differences and Similarities fueron las actividades que mencioné o que desarrollamos en el principio de la sesión, y estas van a empezar a desarrollarlas a partir del 24 de julio. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a cerrar la sesión, como les decía, y como les mencioné hace un poco, creo que vamos a tener que continuar con la conexión inicial de la primera sesión. Am, Así sea que tengamos el ruido de fondo. ¿Ok? Vamos a tener que, por lo menos por estas 3 semanas, vamos a tener que hacerlo así. Muchas gracias entonces a ustedes por asistir a la sesión, y si tienen alguna duda ya saben cuáles son los medios de comunicación. A través de la plataforma tenemos la herramienta correo en la parte superior de la plataforma, tenemos el correo institucional y tenemos el foro de dudas e inquietudes. Les doy muchas gracias por asistir nuevamente y nada, que tengan una feliz semana.